Hola, mi nombre es Roxana Chaputín y quiero darte la bienvenida a mi podcast El Ladrón Está en Casa. Sí, El Ladrón Está en Casa puede ser un poco raro el nombre porque tú dirás, ¿a quién me está robando en mi casa? ¿Hay alguien entrando en mi casa? Pues no, te preguntarás por qué estamos haciendo este podcast y quién soy yo que vengo a hablar de esto. Pues como decía, mi nombre es Roxana Chaputín, soy graduada en Medicina General en el 2012 y llevo trabajando en el sistema de salud de los Estados Unidos desde aproximadamente 10 años. En los últimos 5 años me he dedicado a estudiar neurociencia y últimamente me he dado cuenta, en los últimos 2 años, que una de las bases donde más nos equivocamos es en aprender a satisfacer nuestras necesidades. Para eso me voy a apalancar en este podcast de entender y lograr conectar qué son las necesidades de Maslow, eso como jerarquía y el alcance del éxito. Entonces nos vamos a enfocar en eso y vamos a darle paso a lo que tiene que ver cómo nos vamos a conocer, cómo vamos a proyectarnos, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los pasos a seguir para sentirnos plenos en la vida. Partiendo de aquí, quiero que entiendas que son 5 jerarquías. La primera tiene que ver con las necesidades fisiológicas, que tiene que ver con la salud, lo que comemos, lo que hacemos, el agua que tomamos. La segunda tiene que ver con las necesidades de seguridad, cómo nosotros nos sentimos seguros y por qué y cómo lo logramos. Las otras tienen que ver con las necesidades sociales, tiene que ver con la asociación, la participación, la aceptación por los grupos. La siguiente tiene que ver con la estima, cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos y cómo dejamos que otros nos perciban y cómo influye esto en el éxito. Y la última tiene que ver con la autorrealización. No existe persona realizada que no haya cubierto las 4 necesidades, los 4 eslabones de las necesidades básicas anteriores. Entonces, dicho esto, me gustaría que entendieras que en este podcast no estamos motivando a nadie. Usted tiene que saber que usted tiene todo para lograr el éxito. Si usted viene con la intención de sentirse motivado, no es aquí. ¿Por qué? Porque lo que más me motiva de hacer a la hora de hacer este podcast es llevar a cabo mi esencia, esto que tiene que ver con mi realización personal, ese why, lo que le dicen el why, el porqué de mi vida, que es demostrar que una buena prevención de salud puede llevarte al éxito. Y no existe prevención de salud sin la adquisición o el cubrir las necesidades básicas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted se siente motivado, usted sencillamente lo que siente es un impulso a. De eso trata la motivación. Por eso es que siempre digo, no estamos motivando a nadie. Usted puede sentir un impulso positivo o negativo y hace con él lo que quiera. Si está aquí en este podcast y su impulso es positivo a crecer, a alcanzar el éxito, seas quien seas, una persona universitaria, un abogado, ama de casa, una maestra, un vendedor de pizza, lo que tú quieras hacer, si estás dispuesto a alcanzar el éxito conociéndote a ti mismo y llegando a cubrir todas tus necesidades básicas, este es el podcast. De lo contrario, no es aquí. Importante para mí es que durante este podcast entendamos que asumir es una de las actitudes que tomamos en la vida que nos retrasa más en el proceso al éxito. Porque cuando no tenemos una comunicación clara y no dejamos que la otra persona se comunique clara o el grupo de personas con el que queremos hablar, no hay una comunicación clara entre uno y el otro, se retrasa mucho el proceso de aprendizaje. Entonces quiero decir con esto que asumir que sabes de lo que vamos a hablar ya está mal. Entonces significa que yo estoy asumiendo que somos todos una caja vacía, que lo poquito que sé se los voy a compartir y que así lo van a recibir ustedes. Como dije, no tengo la más mínima intención de cambiarle la ruta del destino a nadie, sino ofrecerles la información que tengo para que con ella hagan lo que ustedes puedan. ¿Por qué digo esto? Porque tener herramientas para llegar al éxito son muy importantes, pero tomar acción con ellas son más importantes todavía. Entonces, como asumir no está contemplado en este podcast, sino que vamos a ir aclarando las dudas a medida que va pasando, quiero decir, aclarar ciertos términos, como por ejemplo, ¿qué cosa es salud? La salud es el estado metabólico del cuerpo donde tu cuerpo y tu mente están alcanzando su nivel máximo de capacidad. Eso es la salud. Vamos a hablar de energía, no como una energía más espiritual, sino la energía como centro fundamental de nuestro cuerpo, es decir,
todo lo que tenemos dentro, todas las células que tenemos dentro, nuestros órganos, nuestros tejidos, generando una energía para que se complemente con la energía que tenemos fuera de nuestro cuerpo y a partir de ahí tomar una acción y llegar al éxito. Y cuando hablo de creencia, estoy hablando de ese pensamiento que ocurre de manera recurrente en nuestras vidas, que aparece y vuelve y aparece y aparece, y tanto sea, nos lleva a un mejor lugar o nos lleva a un lugar peor. Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto que acabo de decir? Importante saber que de acuerdo a las creencias que tenemos, podemos tener una posición de estancamiento social o una posición de crecimiento social. Esta posición de crecimiento social, que es a lo que va encaminado el podcast, tiene que ver con la manera en que nosotros nos percibimos a nosotros mismos y a dónde queremos llegar. Pero sobre todo, la flexibilidad que tengamos en cambiar lo que estamos viviendo ahora con nuestra conducta para llegar a otro lugar. Lo otro que quiero hablar es que cuando hablo de crecimiento, no estoy hablando de crecimiento en edad, ni en estatura, ni longevidad, nada de eso. Estoy hablando de un crecimiento en actitud, en entrenamiento. Cuando hablo de crecimiento, hablo de entrenarnos para lograr el éxito. El entrenamiento sería empezando desde la primera base, desde la base de la escala de las necesidades de Maslow hasta su nivel superior. Entrenaremos nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que tenemos para llegar ahí arriba, pero partiendo de abajo. Y lo otro que quiero mencionar es que, sobre todo, me gustaría que entendieran que toda la información que se recibe aquí en este podcast va a estar encaminada en impulsar hacia adelante. En ningún momento va a ser en impulsar el retraimiento, la confusión. La confusión es muy complicada porque podemos pasarle la misma confusión a otra persona, sino en aclarar ciertas dudas. Lo otro que quiero que sepan es que la jerarquía de las necesidades de Maslow habla de que las necesidades son individuales, pero sobre todo nosotros tenemos que hacernos responsables de cubrirlas. Si usted es una persona exitosa, usted es responsable de su éxito. Si usted es una persona con tendencia al fracaso, es decir, nunca digo una persona fracasada, porque eso se puede cambiar, sino una persona con tendencia al fracaso, pues usted sencillamente todo esto lo puede cambiar. Entonces, lo que quiero decir es que la información que va a haber en este podcast es puramente basada en la medicina, la información que ya está escrita, no nos estamos inventando nada. La jerarquía de las necesidades de Maslow no está modificada, sino que está tal y como se creó en 1943 y a partir de ahí vamos a nosotros impulsarlas, relacionarlas con nuestro día a día. Le voy a poner unos ejemplos bien simples para que sepan de qué va este podcast. Cuando estamos hablando de necesidades fisiológicas, de necesidades básicas, estamos hablando cómo comemos, qué comemos, en qué horarios, cómo respiramos, qué agua estamos tomando, cómo la estamos tomando, cuál es la calidad de nuestro descanso, a dónde queremos ir, si sabemos realmente si somos saludables o no. Vemos muchas personas de negocio que pasan 2 años sin hacerse exámenes de laboratorio. Vemos muchas personas que asumen como normal aumentar de peso. Tengo como referencia la clínica de la que soy parte y cofundadora, que es Stay Medical, donde más del 84% de los hombres que llegan con ácido fólico bajo, vitamina D baja, llegan además con la testosterona baja, pero peor aún, han asumido como su realidad normal, que es normal después de los 40, 45 años estar sobrepeso, no dormir bien y estar cansado. Esto te da la medida de que se está haciendo común perder la salud y asumirla como normal, la pérdida de la salud. Cuando asumimos como normal la pérdida de la salud, estamos limitando nuestro cuerpo, que es la herramienta esencial que tenemos para lograr el éxito, ya la estamos limitando. Es imposible que me diga alguien que es exitoso en su vida cuando te dice que llevo 2 años sin chequearme, o 2 años sin verificar si estoy bien de la vista o no. Son personas que te dicen que el negocio les va... ¿Cómo te va el negocio? Bien. Y eso, sí, no, pero no puedo ir porque no tengo tiempo. Aunque me quieras convencer, aunque quieras convencer a alguien de que te va bien, honestamente te va mal. ¿Por qué? Porque incluso las personas que están más ocupadas prefieren, sí, que uno vaya a su casa y le haga el tratamiento en su casa. Esos son
lujos que de alguna manera se pueden permitir, pero no dejan de cuidar su salud. No es lo mismo que yo prefiera que venga el médico a mi casa a pasarme 2 años sin que el médico me vea. Son 2 cosas completamente diferentes. Tampoco es lo mismo que yo decida no dormir o priorizar los reportes del trabajo sobre mi salud, sobre mis horas de sueño. Pasa mucho cuando vemos personas que se encaminan a abrir un negocio y tienen todo. Tienen local, tienen dinero, tienen todo, pero no tienen salud. Entonces, obviamente, estamos como nadando contra la corriente. En el segundo nivel de la jerarquía de las necesidades de Maslow encontramos lo que tiene que ver con seguridad. Hay muchas personas que emprenden, por ejemplo, un negocio sin haber establecido límites en su casa. Es decir, ¿cómo me llevo yo con mi pareja? ¿Estoy apto o no para abrir un negocio con la pareja que tengo? ¿O crees que realmente esta persona me va a apoyar? Porque hay muchas maneras de apoyar. Hay personas que te dicen, yo te apoyo en lo que tú necesites, pero no me quiero involucrar en el negocio. Esa persona está estableciendo su prioridad, que no es meterse en ese negocio, pero sí puedes estar seguro que vas a llegar a la casa, vas a tener tu comida hecha, vas a tener todo garantizado para tú llevar a cabo tus actividades como dueño de negocio. Lo mismo pasa con si tú fueras, por ejemplo, un estudiante o tienes un trabajo importante o cualquier tipo de otra actividad que estés realizando en la que tú quieras ser muy bueno y que de pronto no encuentres ese apoyo, esa seguridad. También tiene que ver con lo que estamos viviendo, si estoy viviendo en un lugar seguro, si no, si cada vez que tengo si mi día a día implica pasar por un lugar donde hay mucha violencia, si mi día a día comprende violencia, eso es seguridad. Cuando hablamos de las necesidades que tienen que ver con la sociedad, necesidades sociales, el papel que juego yo en la sociedad, aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con la asociación mía con otras personas, cómo interactúo yo con otras personas y si soy aceptado o no por otras personas. El ser aceptado o no es una de las cosas a las que más valor se les da cuando realmente lo que más valor debe tener es cómo me asocio yo y cómo identifico yo con quién asociarme. Porque después que uno identifica sabiamente con quién asociarse, entonces la aceptación llega de manera más simple, de manera más relajada. Uno está más confiado, uno se siente más seguro con esa aceptación, porque no tiene que fingir. El cuarto escalón tiene que ver con las necesidades de estima, la relación con el éxito personal, esa relación que tienes tú contigo mismo. Esa necesidad de estima que es quien determina si tú vas a hacer algo o no, si tú realmente estás conforme con quien tú eres o no, si tú realmente tienes que hacer algún cambio en cómo te visualizas. Lo vemos mucho, por ejemplo, personas que tienen cierta preferencia sexual y lo esconden. O sea, lucen bien, están físicamente bien, tienen todo, pero cuando llegan a la tercera eslabón, que tiene que ver con asociación y todo esto, se saltan ese nivel, fingen ese nivel y llegan a la parte de la estima, de cómo me valoro yo, de cómo me veo yo conmigo mismo. Y luego pasa que cuando tienen que ser honestos y decir realmente la verdad, caen en la segunda etapa y ocurre esta reorganización familiar, sobre todo, por sustracción. O sea, se va mucha gente, no te acepto. Eso tiene que ver con estas necesidades, con las necesidades de estima. Cómo me veo yo conmigo mismo, cómo me ven los demás y cómo eso tiene que ver con mi camino al éxito. Y la última tiene que ver con la autorrealización. Y se refiere propiamente a cómo mantenemos todo eso que hemos logrado y te sientes pleno. Tengo una frase incluso que dice que cuando nosotros somos capaces, el grado mayor de satisfacción, de autorrealización, es poder estar solo contigo mismo y disfrutártelo. Si tú eres capaz de estar solo consigo mismo y disfrutárselo, hay muchas probabilidades de que usted haya aprendido mucho ya de sí mismo. ¿Por qué? Porque te estás ahorrando mucho camino, porque ya realmente no te importa estar solo, porque este ruido que ocurre alrededor de nosotros, solamente lo escuchamos nosotros. Cuando uno realmente llega a ese punto de autorrealización, todo ese ruido se apaga. No hay ruido, no hay preguntas, no hay respuestas, no hay un por qué ni un mañana, sino hay una planificación de tu vida. Ya yo sé que yo me levanto mañana, yo hago mi ejercicio, yo me levanto, yo agradezco. Y soy una persona ambiciosa pero agradecida, pero a la misma vez tengo una estructura, porque esta estructura que tengo de mi vida me va a permitirme
la satisfacción de sentirme seguro, de pagar mi casa, mis lujos, mis cosas con lo que yo tengo, con lo que yo soy capaz de buscarme. Pero además, la gente con la que me relaciono cumple los mismos requisitos que yo siempre me he puesto. Compartimos los mismos valores, compartimos los mismos principios y además somos aceptados entre nosotros, independientemente de que allá afuera haya gente que tenga diferentes valores, con diferentes principios, pero sencillamente no pertenecen a mi grupo. Luego de esto, yo me siento pleno, yo me siento autorrealizado y entonces podemos decir que hemos logrado el éxito. Te preguntarás, ¿el éxito tiene que ver con el dinero? Sí, todo tiene que ver con el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es una herramienta más, pero es que los valores tienen que ver con el éxito como una herramienta más. El dinero, el manejo del tiempo, el manejo de tu cuerpo como herramienta, el manejo de tus pensamientos, todo eso tiene el mismo valor que tener dinero. Por tanto, si usted le da más valor a tener dinero, está correteando con 3, 4 herramientas que tiene detrás de una de las herramientas. Pero realmente esa herramienta va a ir apareciendo a medida que usted sea capaz de ir cubriendo sus necesidades básicas. A medida que uno va de abajo hacia arriba, todo fluye. Si usted es capaz de limitarse para cierta cosa para lograr la otra, fluye esa prosperidad. Fluye ese cubrir las necesidades que tienen que ver con las amistades. Entonces, es esperado que si usted se organiza su vida y usted cumple y va satisfaciendo las necesidades suyas primero, es muy esperado que usted sea una persona exitosa. Y no quiero dejar de cerrar el capítulo sin hacerles la analogía de cuando vamos en un avión. Cuando vamos en un avión y la persona que está dando las instrucciones le dice, usted se pone la máscara primero, usted se asegura que su máscara está bien puesta y luego pone la de los niños y luego la de los adultos. ¿Por qué? Porque un niño no se salva, no salva a nadie. O sea, el niño de por sí no tiene la capacidad de salvarse. No tiene tampoco la capacidad de salvar a un adulto. Entonces, primero tienes que salvarte tú y luego hacerte responsable del niño. Es decir, primero, aunque parezca una locura, tienes que hacerte responsable de tus necesidades para ser capaz de sufrir, de cubrir las necesidades de otros. Porque si no, te pones a sufrir y pones a sufrir a los demás. Es decir, primero yo y luego los demás. Eso es amarse, eso es quererse, eso es organizarse y eso también es una manera de llegar al éxito. Entonces, con esto quiero cerrar este primer capítulo de Ladrón está en casa. Espero que te quedes conmigo para los siguientes que van a estar mucho, mucho más interesantes.